Continuamos adelante en el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de temas que tienen que ver con la salud, íntimamente relacionados con el aprendizaje y las enseñanzas de los más pequeños de la casa, y que tienen que ver tangencialmente con la salud, decía yo, porque, como saben, hace 2 años, bueno, pues este objeto, la mascarilla, entró en nuestras vidas, lo hizo de hoz y coz. Dicen los que saben de esto que previno muchos contagios, que salvó vidas en último extremo y que fue tremendamente útil para combatir, bueno, pues ese virus que nos sigue acechando, aunque ya afortunadamente en menor medida. Según las últimas disposiciones del Gobierno, ya no es obligatorio el uso de esta mascarilla en exteriores, e incluso, bueno, pues ya se baraja el que la podamos desterrar en interiores. Pero ¿qué consecuencias nos ha dejado la mascarilla? Más allá de lo que muchos adultos pues opinan o opinamos, dicen, en un momento dado noto como que me falta aire, noto como que me ahogo, después de un paseo prolongado o de subir caminando una cuesta, lo que más te apetece es arrancar la mascarilla y lanzarla, pero bien lejos. Pero ¿qué consecuencias pudo dejar para los más pequeños de la casa? No la salud, sino en cuanto al aprendizaje. Bueno, pues precisamente de este y otros asuntos vamos a tratar a continuación con Pilu Hernández Dopico. Ella es maestra, experta en educación de familias, formadora de formadores y CEO de El Pupitre de Pilu. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo ¿Qué estamos? tal? Encantados de saludarla y de que nos atienda. Vamos a ver, sostiene usted un tema que preocupa a los expertos, que dice que el uso de las mascarillas está provocando problemas de estimulación en el lenguaje de los más pequeños. Es decir, no sé si se refiere al tema de aprender a hablar o al tema de simplemente comunicarse. Pues podríamos meterlo todo en una misma bolsa. Sí, sí, nos hemos dado cuenta que en los más pequeños ha habido un retraso en el lenguaje, como bien decía. Llevamos prácticamente 2 años con las mascarillas y la gente se preguntará y dirá que en las aulas de 0 a 6 años las mascarillas, los niños no son obligatorias, y efectivamente no son obligatorias para los niños, pero para los docentes sí. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente tenemos ya niños prácticamente que podemos llamarlos de pandemia, y los niños que tienen 3, 4 y 5 años hemos venido viendo los expertos bueno, que cada vez hay más retraso en el lenguaje, más alteraciones articulatorias debido a eso, al uso de las mascarillas, porque no nos ven la boca. Claro. Bueno, en casa sí la pueden ver, ¿no? Es decir, en el trato con la familia sí pueden verse. Sí, en casa sí que la pueden ver, y ahí damos bastantes tips para que los padres nos ayuden a trabajar en los niños que se está viendo, pues bueno, eso, que están teniendo retraso en el lenguaje o alteraciones articulatorias. Y luego es que todo esto, los niños que les están produciendo esto, que hemos visto, a ver, siempre han existido, pero sí que hemos visto que el uso de las mascarillas ha dado que haya más número de niños y niñas con este tipo de alteraciones. Ujú. Entonces los padres sí que son gran parte de la comunidad educativa, y pueden evitar a que, si ven que su hijo puede o tiene o está viendo que le cuesta más comunicarse o se está haciendo más retraído, porque ya, claro, la pandemia no solo nos ha traído el uso de las mascarillas, nos ha impedido socializarnos Ujú, ujú. como nosotros estamos acostumbrados. Entonces los niños, podemos decir que los niños de pandemia, claro, no estaban acostumbrados, ellos han aprendido a socializarse en pandemia. Ujú. Entonces esto ha dado lugar todo. No quiere decir que sean todos, pero sí que hemos visto un aumento en este tipo de patologías. Claro. Bueno, decía usted, en casa hay ciertas recomendaciones para que los padres, bueno, pues puedan implementar o puedan suplir, bueno, pues esa ausencia de ver la comunicación de los labios, ¿no? A fin de cuentas, pues de leer los labios. ¿Qué pueden hacer los padres en casa con estos niños pequeños para reforzar ese aprendizaje? Pues mira, en primer lugar, procurar siempre hablarles a la cara. ¿Para qué? Para lo que usted decía, leer los labios, que se vayan acostumbrando a apoyarse en la lectura facial,
que tanto nos ayuda a todos y que tanto nos ha hecho que prácticamente suframos también de no oír por la distorsión. Tenemos que tener en cuenta que también las mascarillas distorsionan mucho el sonido, con lo cual distorsionan mucho en una edad muy importante cómo se pronuncian ciertos fonemas y la posición de la lengua para poderlos pronunciar, bueno, muchísimas cosas. Entonces los padres, los progenitores, padres y madres, que procuren hablar a sus hijos para que les vean la boca y eso sí, si en algún momento alguna palabra es mal pronunciada, que no les corrijan, sino que les den el patrón correcto, pero que no les corrijan para que el niño vaya, no se dé cuenta y evite decir esa palabra. También, entonces, a la vez, si el niño, por ejemplo, dice pelota, o sea, palota en vez de pelota, pues, quieres decir pelota, pero vamos a ir para no corregirles, para evitar que luego el niño busque algo para evitar decir esa palabra, como por ejemplo balón. Claro, claro. Bueno, entiendo siempre desde el refuerzo positivo, ¿no? Siempre, siempre desde el refuerzo positivo. Luego también los juegos de toda la vida, trabajar mucho los gestos, nos ayuda muchísimo a la hora del lenguaje. Y bueno, estamos hablando de niños sin problemas. Imagínate los niños con dificultades como los niños que tienen patologías de dificultad auditiva, Claro, de hipoacusia, pues estos todavía lo han sufrido muchísimo más. muchísimo más, sin duda. Entonces bueno, luego también niños en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, si ya han tenido retraso en el lenguaje, si tienen problemas articulatorios, eso se va a ver reflejado en su escritura. Con lo cual, pues bueno, los padres lo que tienen que hacer es leer con ellos. Si no leen, pues leer con ellos y trabajar ese y fomentar esa comunicación dirigida para evitar ese retraso en el lenguaje, y si ya están en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura, que vayan leyendo ellos lo que puedan, si se cansan, que apoyen los padres, y eso sí, siempre comentar lo que se ha leído para trabajar, como decimos, ese lenguaje dirigido también, que es tan importante. Claro. El tema de la lectura, precisamente era por lo que le iba a preguntar. Actualmente los pequeños, hablo de edades en el entorno de los 6, 7 años, por ejemplo, son unos auténticos máquinas a la hora de manejar el teléfono de sus padres, pero presentan un déficit de lectura. Totalmente, totalmente. Pero también te digo, nos estamos dando cuenta que déficit de lectura, comprensión lectora, brilla por su ausencia y cada vez más, ¿eh? Más que nada porque también en el pupitre de Pilu nos dedicamos a preparar oposiciones a enseñanza, tanto a maestros como a secundaria, y la comprensión lectora cada vez está más afectada en todos los ámbitos. Entonces ya no quiero decirte en los pequeños. Los pequeños es normal que cuando están en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura no piensen lo que están leyendo, sino estén pendientes más de cómo lo pronuncian que de lo que leen. Entonces todo eso es un proceso que evidentemente tenemos que trabajar, y para ello en las escuelas es tan bueno trabajar lo que se lee y luego explicarlo o preguntar qué se ha entendido, y luego en casa hacer ese rato de lectura con nuestros pequeños y luego seguir, no que el niño haya aprendido a leer y ya, bueno, pues ya lees tú, no, seguir leyendo con ellos para trabajar esa comprensión lectora que cada vez está fallando más. Claro. Vamos a ir momentáneamente un rango de edad más arriba, vamos a situarnos en adolescentes o preadolescentes. Se observa, y estos no vivieron bajo la pandemia o no crecieron bajo la pandemia, ¿no? Pero se observa auténticos déficits de expresión, es decir, hay veces que les cuesta comunicarse al hablar, que no son capaces de hilvanar un mensaje coherente cuando no es dentro del entorno de sus amigos. Totalmente, totalmente. Aparte de que, bueno, ya partimos de la base de que ya entramos en la adolescencia, y la adolescencia es un periodo donde se meten en sí mismos. Entonces, o nosotros
nos vamos a su mundo o ellos no van a venir al nuestro. Es decir, se van a comunicar con nosotros con monosílabos porque no les interesamos. Nuestro tema de conversación no les interesa nuestro mundo y ellos están pues metidos en sus amigos, sus dispositivos, sus redes sociales y de ahí poco les podemos sacar. Ujú. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, tanto centros como familias, es meterse y que no piensen las familias que su hijo va a ir a estar interesado en lo que hacen sus progenitores, sino todo lo contrario. Los progenitores son los que tienen que involucrar a los adolescentes a hacer actividades con ellos para, pues evidentemente, evitar esto. Mm. La pandemia también ha hecho mella en ellos y mucho, porque les han quitado mucho de vivir, muchas experiencias de vivir y que ahora pienso que no saben. Les está viniendo todo, porque imagínate, pues te pongo un ejemplo, 14 años en pandemia y llegas con 16, pues a lo mejor de repente has pasado de patinar a salir. Ujú. Y claro, te viene todo que es que no sabes, ahora parece que beben, ahora no beben, ¿cómo gestiono esto? En las familias cada vez hay menos comunicación, hay cosas que no se deben hablar, y no se deben porque no quieren, ojo. Entonces estas cosas hay que hablarlas tanto en los centros, pero por supuesto en las familias para darles valores y Ujú. saber las consecuencias que tienen. Claro, pero quizás el problema con el que se enfrentan muchos padres es que si tratan de asumir los gustos, usos y costumbres de sus hijos bueno, para poder tener un tema del que hablar, o pueden sufrir el rechazo por parte de estos o pueden rozar el ridículo más espantoso. Sí, bueno, la cosa es un término medio, evidentemente irnos a lo suyo, estar interesados, simplemente el mero hecho de decir qué tal te ha ido el día, porque hay veces que ya ni lo preguntamos cuando llegamos a casa, venimos a lo mejor de mala leche, hemos discutido con el jefe, cualquier otra cosa, y nos olvidamos de interesarnos por cómo están ellos, qué tal les ha ido el día, si han discutido con un amigo, si no, y de repente un día nos sentamos y queremos hacerlo todo. Y eso tampoco. Ujú. Eso es trabajo de todos los días. Evidentemente, educar, como digo yo, no se puede ir de vacaciones y esto es un gotita a gotita que vaya haciendo mella y es lo que luego podemos llamar los valores que van a tener y que van a tener en esta sociedad. Claro. Entonces, poquito a poco hay que trabajarlo, no es cuestión de hoy, sábado, nos vamos a poner y hoy, claro, porque entonces evidentemente vamos a hacer, como dice usted, totalmente el ridículo o van a pasar absolutamente de nosotros. Ujú, ujú. Vamos a volver al rango de edad de los más pequeñitos o los que primero, o los niños que tuvieron que comenzar a usar la mascarilla. A los adultos en general, a los docentes en particular, ¿les sorprendió que cuando se ordenó que los niños tenían que llevar la mascarilla, hubo, bueno, pues miles de comentarios, memes incluso de los que circulan por la red, donde ya verás, estos ahora no se van a poner la mascarilla, se la va a cambiar el uno con el otro, la tiran, la pisan, y sin embargo hicieron un prietas las filas y fueron, salvo casos contados, fueron lo más disciplinado del mundo con la mascarilla. ¿Cómo se puede explicar esto que unas mentes tan pequeñitas supieron asumir desde el primer momento, incluso los que tenemos hijos, sales de casa, entras en el ascensor, no llevas la mascarilla, y te dicen, papá, la mascarilla? Totalmente, totalmente de acuerdo, nos sorprendió, pero yo creo que no solo en el ámbito educativo, ha sido algo comentado en todos los sitios, que han sido el gran ejemplo de adaptación a todo, porque venía cualquier restricción y han sido los más sacudidos y los que más se han adaptado absolutamente a todo, porque bueno, cuando no podían salir de casa, que estuvieron, ya no me acuerdo, pero Mucho no, tiempo. no podría decir el tiempo que estuvieron sin salir de casa los pequeños, porque seguro que me equivocaría, pero fue una barbaridad para un niño no poder salir de casa. Y se adaptaron fenomenal. Los que estábamos quejándonos éramos los adultos. Y sí, sí, la verdad
que han sido un gran ejemplo, nos lo han puesto muy fácil en ese sentido en las aulas y bueno, lo único que podemos decir que chapó, chapó por ellos. Claro. Pilu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, ¿qué consejo daríamos a los padres? Parece que se van a levantar las restricciones, parece que todo va mejor, incluso ya se baraja, bueno, pues abandonar la mascarilla en espacios cerrados. Ahora, uniéndolo con la pregunta que le hacía anteriormente, ¿cómo convencer a los pequeños de que en la calle ya la pueden quitar y que dentro de poco en interiores tampoco va a ser necesaria? Porque hay muchos que no la quitan ni a sol ni a sombra. Pues explicárselo, explicárselo y luego darles la opción de que elijan si quieren seguir usándola o no. Eso es tan sencillo como eso, porque habrá muchos, bueno, ahora mismo han quitado la mascarilla en exteriores y muchísima gente la sigue usando. Entonces hay respetar, ver la evolución también, escuchar a Sanidad a ver qué nos dice, pero sobre todo a los pequeños explicarles que ya pueden ir dejándola de usar, que posiblemente en los centros van a empezar en primero y segundo de primaria a dejar de usarse la mascarilla. Eso también habrá que ver lo que dice cada comunidad autónoma, que esa es otra. Y bueno, y respetar en las aulas que haya niños que las quieran llevar y haya niños que las quieran dejar de llevar. Claro. Pilu, los niños, y con esto finalizo, Pilu, los niños que entraron en la pandemia, en el confinamiento, por ejemplo, con 5 años, vamos a poner, y salen de la misma con 7, dentro de 10, por ejemplo, ¿llegan a olvidar que todo esto pasó? No. No lo olvidarán y lo recordarán como algo, bueno, a saber cómo acaba también esta historia, ¿no? Pero y lo recordarán como algo y se lo contarán, si tienen hijos, se lo contarán a sus hijos y si no, lo seguirán comentando cuando crezcan, por supuesto. No, no lo van a olvidar. No lo van a olvidar y veremos alguna mella o algún problema que todo esto les haya causado seguramente a nivel psicológico. Seguramente vayan saliendo problemas, sobre todo por problemas de socialización en la adolescencia. Ujú. Pues esperemos que sean los mínimos. Pilu Hernández Dopico, maestra, CEO del pupitre de Pilu, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y comentar, bueno, pues sobre este tema que aquel que tiene críos en casa, pues le toca tremendamente de cerca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer, un abrazo. Un abrazo para usted.